Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por medio del siguiente video voy a presentarles el tema del normativismo. Comenzaremos primeramente por explicar la etimología del término, el cual se compone, como podemos observar, por dos partes. La primera, que es el ius, nos dice que está enfocado al derecho, y el normativismo se refiere a lo inherente a la norma, es decir, el derecho escrito, que por definición es el precepto que se encuentra asentado en los códigos y que regula la conducta del individuo en la sociedad en un tiempo y espacio determinados. El normativismo es una teoría del derecho desarrollada por el pensador jurídico y político austriaco Hans Kelsen alrededor de 1940, misma que pretende, en primer lugar, desprenderse de etiquetas propias de otras corrientes ideológicas y que establece un sistema jurídico basado en la jerarquía de normas, junto con la doctrina desarrollada por el mismo bajo el nombre de teoría pura del derecho, que tuvo posteriormente continuidad en la Escuela de Viena e influyó en la orientación jurídica de muchos países europeos. Por lo tanto, podemos definir a la teoría como la que concibe al derecho como un fenómeno normativo, considerándolo como exclusivo de la voluntad humana. Luego entonces, la teoría queda constituida por los siguientes elementos objetivos, que son la norma jurídica y el derecho positivo normativo, siendo este último el ius positivo, el derecho establecido por el hombre, resultando con esto la diferenciación entre un acto fáctico, es decir, que está basado en los hechos o limitado a ellos, y no en lo teórico o imaginario o bien en un acto natural, que no determinarán si dicho acto es ilícito o lícito. En cambio, si lo determinará el significado jurídico objetivo, logrando a través de una norma que lo defina y delimite. El creador de la teoría, Hans Kelsen, fue un pensador jurídico, filósofo y político austriaco, que al desmembrarse el antiguo imperio austrohúngaro, al final de la Primera Guerra Mundial, tomó parte activa en la organización institucional de Austria, como uno de los principales redactores de la Constitución sancionada en 1920. La familia de Hans Kelsen era de profundas raíces judías, los cuales vivían en Praga. Realizó sus estudios en Derecho dentro de la Universidad de Viena. A partir del momento en que concretó su carrera, se inició en una intensa investigación que diera lugar a completar sus estudios doctorales. Gracias a su impecable labor, pudo publicar su libro Problemas capitales de la teoría del Estado. Para ese entonces ya había publicado La teoría del Estado de Dante Alighieri, el cual fuera su primer libro. Después de que terminó su doctorado, asume la cátedra de Derecho en su alma mater. De allí realiza importantes contribuciones al derecho administrativo y constitucional. En 1919, en su posición de profesor de Derecho, le es encargada la redacción de la Constitución austriaca. Desde ese momento, Kelsen es miembro vitalicio del Tribunal Constitucional de Austria. Hacia 1936, Kelsen comenzó a trabajar en la Universidad de Praga. En esta institución se conectó con nuevas ideas, razón por la cual inició un acercamiento con la Cátedra de Derecho Internacional. Su superación en esta área le valió reconocimiento en múltiples instancias e incluso lo llevó a ejercer en la academia y posteriormente un nombramiento en el Tribunal Internacional de La Haya. Por otro lado, la situación social y política de Europa lo llevó a trasladarse a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, apoyado por la Fundación Rockefeller, con lo cual pudo instalarse en suelo norteamericano y comenzar a ejercer como catedrático de la Universidad de Harvard. Su primera obra en inglés que escribió fue The General Theory of Law and State, inspirada por la Common Law. Luego de unos años, comenzó como docente en la Universidad de California. Sirvió de asesor para distintas naciones participantes en la Carta de las Naciones Unidas. En varias oportunidades, accedió a tomar parte en los debates de la Organización de las Naciones Unidas. En las últimas etapas de su vida,
Escribió la Teoría General de las Normas, una de sus obras más representativas, pero que no concluyó. Con base en lo anterior, podemos considerarlo como precursor del derecho comparado, el derecho internacional y la universalidad del iusnormativismo. Postulados. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, observamos que postula que ninguna norma inferior puede estar por encima o perjudicar a una superior, ya que están conectadas entre sí y derivan las unas de las otras. Postulado número 1. El que una norma sea válida significa que obliga, y el hombre debe comportarse como lo indica la norma. Consecuencia, el hombre debe cumplirla. La norma válida debe fundamentarse en otra norma. Postulado número 2. La validez de una norma solo puede encontrarse en la validez de otra. Consecuencia, la norma en sí, de acuerdo a su contenido, expresa lo que el individuo debe hacer. Postulado número 3. El principio de imputación nos permite conocer a las normas y al deber. Consecuencia, la norma que dispone debe obedecerse. Pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelsiana es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás, ejemplo. Constitución, ley, decreto ley, ordenanza, etc. La pirámide kelsiana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas, dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. Imaginemos una pirámide escalonada. Pues en la cúspide de la pirámide se situaría la constitución de un Estado, en el escalón inmediatamente inferior las leyes, en el siguiente escalón inferior los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por las sentencias, normas jurídicas individuales. En nuestro ordenamiento jurídico se integra el orden kelseniano en el artículo 133 de nuestra Carta Magna que a la letra dice. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados. Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues constitución solo hay una, el escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones, el siguiente más ancho que el anterior porque hay más reglamentos que leyes y así sucesivamente. Ahora bien, por encima de la Constitución y, por ende, fuera de la pirámide, se encontraría la Grundnorm, norma básica o fundamental. La pirámide sirve para reflejar la idea de validez, cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de validez dentro del sistema, pero quien otorga validez al sistema en sí es la norma fundamental.
Pedido. Sanidad para los auxilios. ¡Sanidad! No te muevas, no te muevas. Tranquilo, ahorita vienen los auxilios, tranquilo. No te mueves. ¡Checa la salida! ¡Checa los primeros auxilios! ¡No te muevas! ¡Tranquilo! ¡Ejército mexicano! ¡Al suelo! Ya tírate, carnal. Todo personal del ejército mexicano. Se te va a proporcionar la atención médica. No te muevas. En un segundo viene el personal sanitario a atenderte. ¿Cómo te llamas? ¿Me escuchas? Tranquilo, tranquilo. Tú graba con la... Allá graba de aquel lado. Cuidado. Allá con uno con el de seguridad. Somos ejército mexicano. Ahorita te van a proporcionar tus primeros auxilios. ¿Cómo te llamas? Freddy Pérez, ¿Dónde vives? en Acapulco, Guerrero, Originario. de Petatlán. ¿Para quién Guerrero. trabajas? Yo no sé, señor, yo a mí me llamaron ahora, yo no sé, jefe. Nada, jefe, yo no sé nada, patrón. A continuación, presentaremos un caso jurídico, referente a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. El 21 de diciembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, misma que según su artículo primero transitorio, tendría vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, por su contenido controversial, a petición del presidente de la República, se acordó que la misma no se aplicaría hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no decidiera sobre su constitucionalidad. Se buscaba con ella atender el fuerte reclamo en materia de seguridad que realizó la sociedad, en el marco del incremento del fenómeno delictivo, principalmente lo que tienen que ver con delitos contra la salud, homicidios, secuestros, entre otros. Cabe señalar que la citada ley fue objeto de diversas impugnaciones por instituciones y gobiernos locales, a través de la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y acumuladas, en razón de que según los quejosos se tendía hacia la militarización del país, y como resultado de un análisis minucioso, la Suprema Corte de Justicia en sesión ordinaria del 15 de noviembre del año 2018, la declaró inconstitucional. Entre los principales aspectos cuestionados a esta ley analizados por el Pleno de la Corte se encuentra su trasfondo, ya que detrás del planteamiento sobre seguridad interior subyacía un intento por normalizar el estado de excepción, es decir, por normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, fortaleciendo con ello el enfoque militarista y la estrategia de combate a la inseguridad de la última década, cuyo corolario es la violación de derechos humanos. Entre los aspectos más relevantes sujetos a discusión en este ordenamiento jurídico fueron los siguientes. La Ley de Seguridad Interior carece de fundamento constitucional y por ende contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el artículo 73, fracción XXM, únicamente contempla la facultad del Congreso de Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional y no para expedir leyes en materia de seguridad interior, puesto que es y forma parte de lo que se conoce como la seguridad nacional.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior señalaba que la información que se genere con motivo de la aplicación de esta será considerada de seguridad nacional, situación que plantea una contravención al principio de máxima publicidad que contempla el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que toda autoridad está obligada a publicitar sus actos y solo en casos muy especiales, se podrá clasificar como confidencial o reservada, siguiendo los trámites y procedimientos que en su defecto contemplan las leyes de la materia. Además, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior contemplaba que el presidente de la República por sí mismo, pueda ordenar la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, en total transgresión a la denominada garantía federal, prevista en el artículo 119 constitucional, la cual prevé dos supuestos en que los poderes de la Unión pueden intervenir en una entidad federativa, a saber: A. La existencia de una invasión o violencia exterior, en cuyo caso debe de actuar de oficio. Y, B. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestará igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura de la entidad federativa o por su ejecutivo, si aquella no estuviere reunida. De acuerdo a lo revisado en este caso, el iusnormativismo señala claramente la primacía de la norma constitucional sobre leyes secundarias. Es decir, la Ley de Seguridad Interior infringe lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el concepto seguridad interior no existe, por lo tanto el Poder Legislativo carece de facultades para legislar sobre un tema que no posee de fundamentación constitucional, únicamente se puede legislar sobre seguridad pública y seguridad nacional. En este sentido, dicho ordenamiento legal se opone a uno de los postulados de Kelsen, ya que no cumple aquel que señala que una norma jurídica debe ser subsumida dentro de una norma superior, es decir, aquella que emana del poder constituyente, que es la Constitución, para poder tener validez. Enseguida veremos el vídeo del debate en el Congreso de la Unión sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y posteriormente, el vídeo de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 15 de noviembre de 2018, en la cual se declara la inconstitucionalidad de dicha norma jurídica, tal como ya se explicó. Se pretende legalizar y otorgar facultades metaconstitucionales al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas para dirimir los asuntos de la política nacional. Como me lo dijo en una reunión que sostuvo en el año 2011 con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: el arte de la política es saber conservar el poder, sea como sea. Es larga, muy larga la lista de agravios a los mexicanos en el abuso del poder por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. No queremos una nueva guerra sucia en el proceso electoral del 2018. No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación. Somete a la población civil a la autoridad militar, al permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que, con orden de juez, nos dice, les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial. Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada con las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior al considerarlas como información de seguridad nacional. Es importante, senadores, señalar que con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente. Falso el dicho quien lo dice. Y menos, y mucho menos, es intención del Gobierno de la República militarizar al país como algunos aseguran. Se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación y bajo el mando de la autoridad civil
del Gobierno de la República y no de manera autónoma y sin mecanismos de control. Este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley. Recibimos en diversas reuniones, no solamente en las últimas horas, lo hicimos en enero del 2017, en enero de este año, hemos recibido a funcionarios, a organismos internacionales, a gobernadores, a presidentes municipales, académicos, representantes de la sociedad civil. Y no es correcto acusar y no es justo decir que solo fue una simulación y que no escuchamos a quienes consideran que la ley es contraria a los derechos humanos. Este Senado de la República estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de Derecho y los derechos humanos en México de la posrevolución. Y lo hace ignorando miles de voces provenientes de la sociedad civil que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley. Esta minuta, hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada, así llegó aquí a esta sesión ya de pleno, llegó el 5 de diciembre y hoy en 10 días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces no sé lo que significa. En 10 días, un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional y a nivel internacional, pretendemos darle ya el carpetazo. ¿Qué más razones quieren entonces, senadoras y senadores, para no aprobar esta ley que la advertencia de quienes defienden día a día los derechos humanos en este país? ¿Qué más razones quieren que la advertencia de los organismos internacionales que día a día los defienden a nivel internacional, como la ONU, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, entre otras? Yo lamento que al reconocimiento que se ha hecho una y otra vez aquí a las Fuerzas Armadas, de pronto siga la hipocresía de regatearles un marco jurídico que les brinde certidumbre para su actuación. Más aún, es reprobable que los mismos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón y olvido a los capos de la delincuencia organizada. Qué pena que se diga que nos estamos precipitando, que trabajamos en lo oscurito después de 10 años de discusión de este tema, de un tema que se ha ventilado suficientemente, que todo el mundo ha hablado, ha discutido, ha presentado documentos. 10 años también de incertidumbre para nuestras Fuerzas Armadas. Ignoran o no entienden los opositores del proyecto que ya la Constitución mexicana otorga al Ejecutivo Federal la facultad de disponer de la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Fracción sexta del artículo 89. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí no se está inventando nada. La debilidad institucional de las corporaciones policiales, estatales y municipales, y su fuerte propensión a incurrir en actos de corrupción no puede ser la premisa sobre la cual se pretenda imponer este modelo de seguridad militarizada, pues no existen datos ciertos ni un estudio que permita dimensionar la intervención real de las Fuerzas Armadas
Armadas de Seguridad por cada territorio en particular y no de manera genérica y abstracta como se hace en este dictamen. Esta Ley de Seguridad Interior se guía por la doctrina militar, no establece certidumbre jurídica para nadie, no contiene procedimientos claros, no incluye los derechos humanos, todo se engloba en una burbuja oscura, ajena a la democracia, a los valores y a los principios establecidos en la Constitución. Argumento esta moción señalando reiteradamente ahora a este Senado de la República que regrese a comisiones para que se creen las condiciones de discusión de un real, verdadero parlamento abierto que hoy en este proceso se ha evidenciado no existe. No vengan aquí a argumentar que hubo parlamento abierto porque es mentira, es una demagogia. Hoy estamos frente a la posibilidad de que ustedes impongan una ley de seguridad interior, por cierto, que se va a judicializar. No le va a servir a las Fuerzas Armadas y seguimos con el desastre de inseguridad. Llamo a la responsabilidad, con todo afecto, llamo a la responsabilidad, con todo afecto y con todo respeto a todas y a todos a que se apruebe esta moción suspensiva y se regrese a organizadamente tomar en cuenta lo que aquí se ha señalado reiteradamente por infinidad de organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, constitucionalistas, académicos, en fin, gente preocupada por su país y organismos que están preocupados por lo que seguramente el Estado mexicano está incumpliendo y vendrán las recomendaciones. Por mayoría de 9 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior. Con ello, la ley quedó expulsada del sistema jurídico nacional. El argumento central fue que el Congreso de la Unión no estaba facultado para emitirla. Si bien el artículo 73, fracción 14ª, reconoce la facultad para reglamentar la organización y servicio de las instituciones armadas de la Unión, a saber, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, esa reglamentación de tipo orgánico y de servicio no alcanza para regular materialmente el contenido de la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Considero que el Congreso de la Unión no tiene competencias para regular las acciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Hubo posicionamientos porque el Congreso sí tiene la facultad, pero hubo otros factores, como violaciones al proceso legislativo y al artículo 21 de la Constitución. Las violaciones procesales que se dan en el proceso legislativo sí son trascendentales. La sesión se lleva el día 30 de noviembre de 2017, se inicia a las 12 del día, se reparte ese mismo día el dictamen de la Comisión de Gobernación. Ese dictamen se reparte el mismo día, ese mismo día se discute y ese mismo día se aprueba. La garantía orgánica del artículo 21 constitucional no es aspiracional ni programática, es vinculante y oponible en sede jurisdiccional, es parámetro de control de regularidad constitucional de los actos de todas las autoridades. El ministro presidente destacó que, pese a que el Congreso sí tenía la facultad, al revisar cada artículo y declarar invalidez de varias normas, la ley quedaría desarticulada. Quizá por incomprensible y desde luego impráctica su aplicación, lo que me lleva a inclinarme en favor de la protección de la seguridad jurídica como derecho fundamental del pueblo de México y a votar por la invalidez total de la norma impugnada. Me queda claro que esta situación no debe normalizarse, pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las Fuerzas Armadas, ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos. El ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, sostuvo el proyecto, pues aseguró que esta norma no era para restringir derechos humanos y porque una ley en la materia es necesaria para salvaguardarlos. La necesidad de diferenciar el alcance de la seguridad interior, evitando confusiones con las tareas de seguridad pública.
Y segundo, la precisión de que las amenazas a la seguridad interior no son las mismas que enfrenta la seguridad pública. De manera indirecta, la seguridad interior es un medio para proteger a las personas y a sus derechos, pues con ella se protege el orden establecido y a la gobernanza necesaria que requiere un Estado de Derecho. De esta forma, tras 3 sesiones de estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió las acciones promovidas por diputados, senadores, el INAI, la CNDH y comisiones estatales de derechos humanos. Canal Judicial, Mario López Peña.